Seguimos amigos, Franceschi Marcano en Piedra, Plomo y Candela. A mí me encanta solo el nombre. Debo confesarle a la gente que nos está siguiendo en esta nueva plataforma que se suscriban. Suscríbanse también en el canal de Alberto Franceschi, el personal, el mío, Alejandro Marcano Santelli. Tenemos contenidos diversos, pero en la lucha con la misión de buscar cesar la usurpación de Nicolás Maduro. Yo no lo dije en la primera parte, pero en un ejercicio que hice, porque yo soy muy apasionado con mi profesión de comunicador social y voy pensando todo el día. Yo quería llamarle este espacio este par de dos. A Francesca le parecía un poco ordinario. Yo le decía que yo soy una persona ordinaria. Él todavía no lo cree. Pero bueno, al final me dio una lista de nombres, de los cuales yo escogí varios. Juego Tancado, Miel y Frutos Amargos, que me pareció ridiculísimo. Pero, y cuando me dijo Piedra, Plomo y Candela, que es mi leitmotiv, yo digo, esto es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, ya hemos tirado piedra. Plomo, estamos esperando que pase. Y la Candela, ya la vivimos con aquellas guarimbas con las que yo estuve siempre de acuerdo. Hoy en día estoy muy distanciado de Robert Alonso, que fue el promotor de ello, porque es muy radical y hice un programa, un debate y se puso bravísimo y empezó a hablar mal de mí en las redes. Pero yo creo que si le hubiéramos de verdad hecho caso a esas guarimbas, paralizar el país, hubiéramos obligado a un cambio. Pero bueno, perdimos el tiempo. ¿Qué deberíamos haber hecho? ¿Cuáles son los errores que hemos cometido y qué debemos hacer realmente como sociedad, como ciudadanos, militares, ciudadanos a pie, para buscar esa libertad que nos merecemos? Si hubieras visto la película 300, ¿la viste? No la he visto. Es la primera barricada, fue hecha con cadáveres por allá en la Esparta contra Jerjes, el persa. Eso de que la guarimba tenga padre me parece una cuestión tan ridícula que no merece la pena comentarla. Ya sabía que usted me iba a decir eso. Guarimba hizo Espartaco, Guarimba ha sido un método de lucha a las barricadas. Recuerdo haber leído y estudiado las de la Revolución Francesa, las de 1848, las de la Comuna de París en 1871. Sí, son históricas. Escucha, hay miles de barricadas y miles de guarimbas en la historia humana. ¿Qué es eso de que había una paternidad de la guarimba? Ajá. No lo entiendo. Bueno, te lo digo porque... Pero hubiera funcionado eso, si lo hubiéramos respetado. El personaje tiene por profesión de vida hablar mal de todo el mundo. Así. En particular me dedica a sus parazadas. Ya va a escoger esto para tratar de defenderse. No me interesa el personaje. Okay. Entonces sigamos para adelante. Esa guarimba histórica fue una oportunidad que perdimos como parte de la receta para salir de la dictadura. La guarimba. La guarimba ha debido asumirse desde que la asumieron los habitantes de Táchira sin que se lo dijera nadie. ¿Cómo se llama? En 1914. Tú no te acuerdas, en 2014, tú no te acuerdas la cantidad de barricadas, tú te acuerdas aquella bella imagen de aquel furgón que empujaban los gochos hasta ponerlo en la esquina adecuada para impedir que pasara la Fuerza Armada y las fuerzas policiales. Bueno, hubo miles de barricadas en el país, era la insurrección. ¿Y qué le propuso la oposición a eso? Las elecciones y encontrarse con Maduro en Miraflores y todos con cara arrepentidos ahí de haber alterado. Y entonces hay las elecciones, entonces sustituyendo al alcalde legítimo de Táchira, de San Cristóbal, y al alcalde legítimo de San Diego, a donde entonces fueron candidatas las mujeres de los alcaldes destituidos. Pero por favor, si esto es una historia de amor y dolor, de amor entre los chavistas para cogerse todo y de dolor para todos los opositores que presenciamos, chicos, la capitulación consuetudinaria de nuestros dirigentes. Ahora bien, el problema ahora es que hemos llegado a un nivel de deterioro de nuestras fuerzas mejor organizadas, más potenciales de descargar enormes, ¿cómo se llama?, reservas de indignación nacional, porque han sido manoseadas esas fuerzas y han sido llevadas a múltiples derrotas, que ahora nos encontramos con empezar a depender de lo que diga Henry, de lo que diga Guaidó, de lo que diga no sé quién. ¿Y qué van a decir si no sandeces que hemos escuchado por 21 años, tú, Marcano? Entonces, ahora dependemos de salvadores externos. A lo mejor toca depender de Salvador. Yo no te estoy descartando la intervención extranjera, te estoy diciendo caramba, qué triste es llegar a la conclusión de que nosotros mismos no pudimos. Pero ¿no será que lo que no pudimos era elegir verdaderos dirigentes nuestros? Yo creo que eso. Estarnos detrás de verdaderos dirigentes y entonces van a venir a explicarnos después, es que no era posible. ¿Cómo que no era posible?
Claro que era posible escoger que, por ejemplo, no elegir otra vez el candidato que se chorreó en aquellas elecciones, no elegir otra vez al que negoció su prisión, no elegir al que tiene 20 años destruyendo su partido. Pero ¿de qué hablamos, chicos? De que es un cuento demasiado viejo y demasiado echado como para seguirlo creyendo como una novedad. La dirección de la oposición venezolana es absolutamente carente, ni de principios, ni de moral, ni de propuestas serias y coherentes. Es una dirección que nos llevó a tanto fracaso que ya es bueno que terminemos el capítulo y empecemos a pensar que para echar este gobierno se necesitaría otra dirección. Ahora, hablando de esa dirección, cuando lo oigo analizando, de verdad que hemos cometido un libro completo de errores escogiendo a este liderazgo. Estoy absolutamente consciente de que ha sido también culpa de nosotros y por eso creo que nos merecemos parte lo que estamos viviendo. Yo lo único que salvo de toda esta historia es que jamás se me ocurrió con la juventud que tenía, jamás, cuando yo vi a aquel hombre de la camisa rosada, yo no me canso de decirlo, jamás se me hubiera ocurrido darle mi voto, pero era tan ingenuo, era estudiante, era un niño mantenido de papá y mamá y no tenía mayor conciencia sino no votar. Quizás también seguía el ejemplo de mi padre, que en paz descanse, que decía que pues, eso era un dictador y lo que nos iba a llevar era a un atraso largo en la historia de nuestro país, que es lo que estamos viendo. Ahora fíjese, los partidos políticos son necesarios para la reconstrucción, los militares son necesarios para el mismo trabajo. ¿Qué debemos hacer para no volvernos a equivocar en la escogencia, en el trabajo conjunto y aliarnos al que de verdad, al conjunto de personas que son necesarias para este logro, esta meta que tenemos en común, usted y yo por lo menos? Acabo de convencerme que quizás hubieras debido poner este programa Preguntas Imposibles, porque es que no hay manera, Alejandro, que podamos responder cosas. Ve que se está poniendo creativo como yo, que uno va pensando. Dios mío, qué pregunta. Para responder tiene que escribir un libro. Para responder tiene que hacer un compendio de tantos episodios en los cuales hemos fracasado y otros tantos de otros pueblos que acertaron. Vaya hasta a saber cuáles y vaya tú a saber con qué dirigente, porque en el continuum de la política, de los hechos políticos, habría que estudiar, para empezar, la realidad, que es lo que menos se estudia en Venezuela. No solo decir que estamos cada vez peor y la economía, la gasolina, todo lo que tú quieras. La realidad es cuál es el juego de fuerzas políticas que indujeron a que tuviéramos este cuadro y cuáles son las que supuestamente se oponen y el respaldo que le dimos. Esta gente de la oposición nuestra, a la que le dimos 21 años de apoyo, nos llevaron a fiasco tras fiasco, a derrota tras derrota. ¿No es bueno ya saber que no sirven para la tarea? Bueno, chicos, porque el gobierno sigue muy feliz. Los dirigentes oficialistas hablan de su invencibilidad, por supuesto. Si tienes el Estado, la Fuerza Armada, la finanza, los bolichicos, los boliburgueses, los banqueros, la maquinaria de la identificación, el sistema electoral, etcétera, el aparato de espionaje más sofisticado de América Hispánica, que es el cubano, a su vez copiado de la KGB rusa y del Stasi alemán oriental. Es decir, ¿qué es lo que le falta, Dios mío, a los chavistas para no tener las ventajas que han tenido? Todo el dinero del mundo han tenido. La prueba es que ese bicharraco que tienen preso ahorita allá en Cabo Verde, al parecer maneja 35, 40 mil millones de dólares, chicos, de padrino, ¿cómo se llama? También padrino, ahí tiene su platita ahí. Platita, por favor. Maduro, alta casta del PSV, es rehén ahora de un tipo que se le han echado el guante. Yo quiero ver estos capítulos con detenimiento, porque también se llevan los cachos a mitad de la clase política colombiana detrás de Santos. Entonces, porque era el mismo testaferro para todos los negocios turbios de estos regímenes. Pues bueno, Alejandro, ¿qué puedo yo decirte sobre nuestro destino inmediato si el cuadro político todavía depende de la realidad de que nuestras fuerzas están dirigidas por esta gente? Yo no es que sea pesimista, yo vivo peleando desde el primer minuto contra el chavismo, pero hay gente que prefirió escoger a los que pelearon al cabo de 10, 12, 15, e incluso a los que eran parte del régimen durante 18 años. Tú no has de creer que hay imbéciles nuestros que creen que la fiscal Ortega Díaz pudiera ser una gran dirigente y no sé qué cosa. Bueno, pero los hay, Guevarita nos vendía, chicos, a la fiscal. Leopoldo López confía en, ¿cómo se llama?, en dirigentes militares a los que lo ayudaban para... O asesinos como Michael Moreno. Es decir, confían en esa gente. Bueno, entonces, ¿de qué?
¿Qué es lo que hemos hecho, Dios mío, para merecer estos cáfilas de dirigentes? Apoyarlo, porque mucha gente los ha apoyado. Yo voté por Enrique Capriles, el traidor, porque perdió las elecciones y nos mandó a la casa a hacer bailoterapias días después, tranquilo. Entonces, ese es el error que hemos cometido nosotros. Bien. Mira, Alejandro, este es un túnel sin salida mientras conservemos estos datos del problema. Aquí lo importante es tener una especie de corte quirúrgico. Lo que hay que hacer no se puede hacer con los que han venido dirigiendo. Claro, pero entonces ¿con quién lo hacemos? ¿Cómo? ¿Con quién lo hacemos? Ahí está. Con Marcano, por ejemplo. Si yo soy más cobarde. No eres dirigente político. Pues métete a dirigente, que lo haría 100 veces mejor que cualquier canalla de estos. Porque no eres canalla, basta esa distinción. Y a usted no le daría miedo, por lo menos, Franceschi, usted que tiene ese plan de un gobierno de facto, que además es aplaudido y seguido por mucha gente, ¿no le da miedo que yo por lo menos vaya a formar parte de un gobierno y me vuelva un corrupto y me ofrezcan por aquí, agarre? Bueno, yo no creo, la verdad, porque cuando uno tiene valores, no hay nada que lo pueda sacar de esos principios de hogar que le dieron. Así que yo la verdad que no robaría, no haría algo que no me enseñaron a hacer. No sé, además también aprendí que lo mal habido siempre se va mal y uno termina mal. El corrupto nace del ambiente de la corrupción. Los venezolanos tenemos inscrito, no genéticamente, pero en nuestras debilidades de las tradiciones, no hay genética estrictamente. Hay, por supuesto, gen criminal, por supuesto que lo hay. Un gen criminal al nacer puede tenerlo de un padre asesino en serie, asesino múltiple, qué sé yo. Pero normalmente las personas, si ven que el ambiente es de condena, repulsa, aislamiento, que hace vomitiva la figura de un corrupto, si el corrupto sintiera eso, claro, por lo menos robara con mucho más disimulo o se cuidara mucho. En Venezuela esto parece que solo existe exactamente lo contrario. Se premia al corrupto, se cree que es un tipo vivísimo. No, y eso está en nuestra cultura, lamentablemente, de 2 siglos de desaciertos que tenemos desde la independencia y, por supuesto, antes de la independencia también cuando éramos de España. Éramos España. Entonces, tú ves, por ejemplo, que qué sé yo, fulano de tal, no, eso se puso en un chancesote para hacer unos reales y se le celebraba. Los pichones de corrupto, Adeco y Copellano, hoy son figuritas deslucidas frente, chico, a los nuevos corruptos que amasan fortuna por miles de millones de dólares. Eso, 1.000 millones de dólares tendrían entre toda la clase capitalista venezolana hace 20 o 30 años. Y ahora lo tiene cualquier raspicuí de esto del gobierno Maduro. Cilia debe tener más plata que el de la Polar, por ejemplo. O cualquier bicho de esto, Diosdado, debe tener 5 veces la fortuna del de la Polar. Por no decirte de Maduro, que no sé cuánto es que tiene, si tiene la suma de todos los corruptos, porque heredó el botín que le dejó Chávez a su propia hija, incluso Ramírez. La fortuna de Ramírez, ¿cuánto es? Entonces, esta discusión de los corruptos de ahora, bueno, ni tú ni yo ni que quisiéramos meternos a corruptos podemos lograr, ¿cómo se llama?, ser evaluados como verdaderos corruptos de la madre corruptela chavista. Eso es una discusión que relativiza todo. La moral pública tiene que ser restituida. No puede relativizarse la moral pública, tiene que ser condenado explícitamente el que se coja los reales de los venezolanos, de los contribuyentes. No puede permitirse ningún tipo de condena que, ¿cómo se llama?, signifique prevaricar dándole al delincuente unos derechos que no se merece. Tendría que establecerse la pena máxima por delitos graves, de eliminarle la vida a otro, por ejemplo, ¿cómo se llama?, las violaciones brutales. Este deporte nacional de los delincuentes, picar pedazos, chicos, a sus víctimas ocasionales o estas cosas siniestras de meterle un tiro en una mano, a las 2 manos juntas a una criatura, a un adolescente, porque les cogió unos gramos de oro allá a los pranes de Bolívar. Pero ¿de qué estamos hablando? Todo esto es responsabilidad de Maduro. Todas esas canalladas que le hacen a la población cotidianamente pertenecen a la responsabilidad política del PSV, partido gobernante y diseñador de este estado de malandros. Ahora, ¿cómo edificar en el futuro una institucionalidad que proscriba la corrupción? Alejandro, hay que cambiar todo. Hay que cambiar demasiadas cosas.
A mí me gusta cuando está suavecito me dice Alejandro y cuando está ahí medio ofuscado me dice Marcano. Yo lo voy analizando poco a poco porque me encanta este piedra, plomo y candela. Estamos en Promovisión 24 horas de opinión, esta nueva plataforma para ustedes. Y quiero aprovechar para el público que se está incorporando aquí, que nos cuente cómo sería ese gobierno de facto. Porque yo veo que usted tiene tantos seguidores, tanta gente que quiere algo radical. Se le fue la imagen a mi amigo Franceschi, no sé qué habrá hecho ahí en el teléfono, pero bueno, le recuerdo, suscríbanse a nuestra plataforma Plomovisión 24 horas de opinión, a mi canal de YouTube. Franceschi, ¿qué le pasó? Se me fue. ¿Está ahí? Ahí está, volvió. ¿Me escuchó la pregunta? Deje de estar jugando con el teléfono, amigo No, estoy Franceschi. tratando de que no se vaya. Ah, ok, ahí está. Quédeseme tranquilito, no toque el teléfono para Bueno, nada. aquí no Ok. aparece, a ti te aparece perfecto. Ok. Sí, señor, yo lo estoy viendo. Mire, cuénteme una cosa, ese gobierno de facto, ¿cómo sería? ¿Cómo se lo vendería a los que nos están mirando y que quieren una solución real para todos nuestros problemas? Tener gasolina nuevamente, comida, medicina, trabajos dignos, etcétera, etcétera. Primero que no se espere milagro en 48, 72 horas, un mes o 15 días. Este es un trabajo titánico. Como titánica fue la destrucción, titánica debe ser la reconstrucción. Pero los remedios, Alejandro Marcano, son muy sencillos, muy sencillos. La libertad. Mira tú qué remedio unánime. Fuera todas las permisologías necias que los burócratas tienen como su mejor tesoro para coimear, para pedir, para extorsionar a la población. Elimina 95 de cada 100 permisos y ya tiene una economía que fluya. Decreta, por favor, la libertad irrestricta de movimiento de mercancías y personas. Abre la frontera, declara que la opinión es libre y el que quiera monta su programación y tiene acceso directo a internet en los canales de YouTube. Los canales de televisión, se acabaron las concesiones, las señales abiertas, bueno, el que ofrezca más, ¿cuántos son? Ah, 1.000 millones, sí, pero tus reales, ¿de dónde vienen para poder tener señal abierta? Es decir, la libertad de información con la libertad de opinión nos permitirá juzgar los corruptos, los presuntos o los presumibles corruptos o los pasivos que dejan los corruptos, porque tiene que haber un poder judicial enorme, capaz para empezar de depurarse. 4 de cada 5 jueces deben ir a prisión porque son conestadores de toda clase de crímenes contra la nación y los venezolanos. Entonces, el gobierno de facto, que es poner el país sobre sus pies, poner la economía sobre sus pies, decretar que necesitamos una moneda confiable y la única moneda confiable que tenemos a mano es el dólar, pues será el dólar, y la más absoluta y restricta libertad de cambio, también por otras divisas. Nuestros bancos deben ser aceptados en los Estados Unidos y los de Estados Unidos aceptados en nuestro país, y que quien que tenga sus reales donde quiera y proteja sus ahorros como quiera, de manera tal que, eliminando permisología, disminuyendo drásticamente los impuestos. Eso es relativamente sencillo y se reduce solo a un IVA pequeño con el que pueda mantenerse un gobierno relativamente muy barato y muy pequeño, un gobierno de poca carga fiscal, para que la creatividad de millones y millones de gente ligada al emprendimiento y la libertad de empresa pueda generar una plusvalía nacional, un ingreso para la familia venezolana. Las mejores soluciones están en cierto radicalismo: eliminar el Banco Central, que es la caja chica de la clase corrupta, de la clase política de los partidos, condicionar los partidos políticos a que no reciben ni medio, chico, del Estado. Los partidos deben ser subsidiados por sus propios militantes. Todo el que quiera montar un partido tiene que saber que se morirán de hambre si no consiguen que los militantes apoyen a su dirigente o a su campaña publicitaria. Es todo un nuevo esquema donde haya democracia real y no una democracia solo para la élite de los partidos y para los politiqueros de oficio que viven del Estado. Es otro Estado. Y las Fuerzas Armadas, y bien, quizás haya que pasar ahora que se acabaron, digamos, el grueso de los militantes de
una necesidad de Fuerza Armada, quizás debamos llegar a la conclusión de que se constituyan milicias voluntarias para resguardar el orden público, o una policía nacional formada con los más exigentes criterios técnicos. Pues eso no puede ser obra de un día, y más de uno se encontraría con la sorpresa de que eso no puede hacerse de inmediato, porque instalaríamos la anarquía. En la economía sí, todo lo que sea radical y profundo hay que hacerlo de inmediato, pero en la cuestión de cómo armar, por ejemplo, la ley y el orden, se supone un nuevo marco legal y un nuevo tipo humano que sea capaz de garantizar la aplicación de las leyes. Mira, Marcano, es un plan de gobierno a largo plazo, pero real, que nos cambiaría todo lo que estamos viviendo. Me encanta escucharlo, de verdad. Esto es Piedra, Plomo y Candela. Terminamos este segundo segmento. Yo creo que ha sido fascinante este primer programa con Franceschi. Le voy a decir a veces Alberto, a veces Franceschi. Yo soy irreverente, señor Franceschi, pero ya me va a conocer. Me encanta este intercambio. Fíjense, en la tercera parte, les pido que nos acompañen aquí en Plomovisión 24 horas de opinión. Viene como el editorial de Alberto Franceschi, que se llama Dialéctica de Imperios. Así que no se aparten, volvemos en breve con más.